Que el Dios de la vida, de la verdad, de la paz y del amor les llene de sus dones. Estamos nuevamente en sus hogares, en su programa La Misión Continúa, transmitido todos los martes a las 2 de la tarde en Radio Chortí, Radio Pax y en distintas plataformas de Facebook. La persona ha sido creada por Dios a su imagen y a su semejanza. Y lo que más nos asemeja a Dios es el amor, porque Dios es amor. Y el amor es comunión. El amor es escuchar. El amor es discernir juntos, como fruto del encuentro. El amor es participación y desde la fe, el amor es también misión. Son las palabras claves que el Papa Francisco nos ha dado para interpretar y para comprender y llevar a acción como iglesia este camino de la sinodalidad. Es una experiencia en la fe y en la comunión, fruto del amor. Por eso, en este caminar sinodal, después de haber visto una por una las palabras claves de comunión, misión y participación, y los verbos fuerza, encontrar, escuchar y discernir, queremos hacer una síntesis global, como una suave brisa sinodal que nos lleve a movernos y a caminar juntos. Lo primero que veíamos es la comunión y la Santísima Trinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una auténtica, genuina y verdadera comunión en el amor. Y además de esto, encontramos fundamentaciones bíblicas. El mismo pueblo de Israel tuvo que salir unidos de la esclavitud de Egipto. Y a pesar de las circunstancias de infidelidad de parte del pueblo, Dios siempre permaneció fiel. Y a ese pueblo unido lo hizo entrar en la tierra prometida, que manaba leche y miel. Cuando Jesús llamó a sus apóstoles y a sus discípulos, los llamó para formar iglesia, para formar comunidad. Y los envió de 2 en 2 para que anunciaran y testimoniaran la novedad del reino de Dios que Cristo ha venido a instituir y para que continuaran la misma obra de Jesús. Los Hechos de los Apóstoles nos hablan de la primera comunidad cristiana, que tenía defectos y tenía pecados, como es normal. Pero en su globalidad era una comunidad que oraba en común, que celebraba la Eucaristía en común y participaban de la fracción del pan.
Una comunidad que condividía también los bienes, de tal manera que nadie pasaba necesidad. Y San Pablo nos habla de la iglesia como comunidad y nos da el bello ejemplo del cuerpo. El cuerpo tiene muchos miembros y los miembros son desiguales, no son iguales, pero todos juntos forman el cuerpo. Y así la iglesia, en sus miembros, somos distintos, tenemos distintas cualidades, distintos carismas, pero todos unidos formamos la iglesia del Señor. Es iglesia del Señor que es koinonía, unida en el amor, unida en la esperanza, unida en la caridad y unida como sacramento universal de salvación. Nos une con Dios y nos une entre nosotros mismos, como el Concilio Vaticano II nos lo enseña. Por eso, lo importante es comprender que la iglesia es un cuerpo unido, que la iglesia es el pueblo de Dios y es comunión. El cristianismo es vida, es experiencia y no tanto un conjunto de doctrinas para aprender y repetir de memoria. Es bueno saber las cosas de memoria, pero es mejor aún la misma doctrina y la misma Biblia son para vivirla. Podríamos repetir el Evangelio, ir a misa diariamente, repetir la Biblia de memoria, como hacen los loros, y no ser cristianos. Por eso la iglesia es comunidad, y como tal es comunión, koinonía y participación. Y el sínodo nos irá llevando en este caminar a ir teniendo un sentido de mayor identidad. Somos la Iglesia Católica, la Iglesia del Señor. No solamente porque lo decimos, sino que participamos. Entonces el sínodo nos hace caer en la cuenta de la identidad de ser cristianos, de ser Iglesia Católica, y nos da el sentido de pertenencia. Adelante como comunidad en comunión. En un segundo momento reflexionábamos que fundamentalmente la iglesia es misionera. Misión es la segunda palabra clave. Y como el profeta Isaías, ante la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré? Isaías y nosotros hoy queremos responder, aquí estoy, Señor, envíame, para anunciar y dar testimonio de la cruz como entrega de Cristo y de su resurrección. Cristo resucitado da vida nueva y nos envía al mundo, a todos, según nuestra propia vocación. El pueblo de Dios en sus distintas vocaciones, casados, solteros, profesionales, obreros, a todos nos envía. A los ministros ordenados, diáconos, presbíteros, lo que la gente llama sacerdotes, y obispos, incluso al mismo Papa, que es el primero entre los obispos, como obispo de Roma y sucesor de San Pedro. Entonces la misión es salir de nosotros mismos, iglesia en salida, y no tener miedo a la misión. ¿Esto por qué? Por amor a Dios y por amor al prójimo.
Cristo, que tiene todo poder y gloria, nos da a nosotros su poder, nos da a nosotros la fuerza para ser testigos de su gloria. Es una oportunidad que tenemos para compartir, para servir y para interceder. Por eso la vocación misionera es don de amor. Es don de amor en el hoy del mundo, en el hoy de nuestra realidad. Es en el hoy, en nuestra historia entre luces y sombras. Guatemala se llama país cristiano. Y si fuéramos cristianos de verdad, no hubiera tanta desigualdad. No estuviera esa represión contra los habitantes y la etnia quechí, que está defendiendo sus intereses. No hubiera gobiernos corruptos que se dejan sobornar por las grandes compañías mineras y las grandes empresas. Entonces la vocación misionera es en el hoy del mundo, en el hoy de la historia, en el hoy de la pandemia, no obstante, y somos testigos de esperanza. Por eso, ¿a quién enviaré? Es la pregunta que Dios hace. Y nuestra respuesta ha de ser: aquí estoy, Señor, envíame. Que María misionera, la Madre de Jesús, que dio a Cristo al mundo, nos haga también a nosotros, con nuestra vida y con nuestra palabra, dar el Cristo que llevamos, darlo al mundo. Que María nos acompañe para que nosotros seamos también sal y levadura en medio del mundo, realizando gozosamente la misión que Jesucristo nos ha dado en un acto de confianza. La tercera palabra es la participación. Y sin tantos rodeos, ¿qué es la participación? Es el don de sí mismo a los demás, en un espíritu de comunión, a ejemplo de Jesucristo, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Es donarse en totalidad sin conservar nada para uno mismo. No es tanto dar cosas. Cuando tenemos que dar cosas porque son situaciones de gran necesidad y emergentes en las personas, no seamos tacaños y demos. Pero el dar es algo mucho más profundo. Es salir permanentemente de nosotros mismos para donarnos sin interrupción a los demás, como lo hace Dios, puesto que nuestra misión como iglesia es continuar, prolongar la obra de Cristo en el mundo. Es por eso que el Papa constantemente nos repite que somos iglesia en salida. Y ser cristiano es estar precisamente en salida. De aquí que el Señor nos regala a todos dones por el Espíritu Santo, carismas y dones para entregarlos y no guardarlos, porque nos empobrecemos. No hacer como aquel que enterró sus talentos y fue sacado por perezoso, por egoísta y por no esforzarse. El carisma va existiendo en la medida que lo vamos ejerciendo y que lo vamos compartiendo. Eso es lo importante. Y este sínodo nos está dando la gran oportunidad para que nosotros salgamos, demos lo que Dios nos ha dado y hacerlo todo en comunión. Hablando de los verbos fuerza, es importante el encontrar, el escuchar y discernir. La iglesia es comunión, misión y participación.
La iglesia es koinonía. La iglesia está abierta. No es un club cerrado donde todos se sienten en casa. Es la casa en medio del vecindario. Es la casa en la que todos participamos. Por eso, encontrar nos hace ver que la participación es de todos. Es un compromiso irrenunciable. La iglesia no puede renunciar. Ha de haber inclusión. Tomar en cuenta a todos, aun aquellos que son bautizados pero que no participan de la iglesia. La iglesia no margina a nadie. Lo que nos sucede es que a veces somos nosotros los que nos aislamos y nos marginamos. Es una participación. Si no es así, corremos el riesgo de que la comunión sea solamente una intención piadosa y no pase de eso. Es participar como exigencia de fe, participar como exigencia de nuestro bautismo y hacer de la iglesia una iglesia viva y no una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Todos nos encontramos y caminamos juntos como pueblo de Dios. La sinodalidad se muestra en el encuentro de todos y en el caminar juntos, obrando, operando la misión de Jesucristo y haciéndolo como iglesia. Porque la naturaleza de la iglesia es la koinonía, es la comunión, es el encuentro en un mismo pensar, con un solo corazón, aún siendo diferentes. No se trata de que nos coloquemos un uniforme, sino con nuestras diferencias, con nuestros dones y carismas, podamos enriquecer la comunidad e ir dando en medio del mundo, estando en salida, razones de nuestra propia fe. Es actuar en el mundo y salvar hoy, no porque seamos nosotros como iglesia la salvación de los demás, es Jesucristo, y nosotros como iglesia prolongamos y continuamos la misión de Jesucristo. El segundo verbo importantísimo es el escuchar. Si nos encontramos, somos entonces la iglesia de la escucha. Escuchar al Espíritu Santo en adoración, en oración. Escuchar a los hermanos con sus temores, con sus miedos, con sus fracasos, con sus éxitos, con sus logros, con sus esperanzas, con sus esfuerzos y realizaciones. ¿Y por qué no? Con las crisis de fe personales y con las crisis de fe también sociales y comunitaria en las distintas partes del mundo hoy y en nuestra propia comunidad, para convencernos ¿de qué? De la urgencia de renovación en la vida de la iglesia. No se trata de hacer otra iglesia. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es la misma iglesia del Señor, pero siempre reformándose, siempre renovándose. Y se trata de renovación en la vida de la iglesia, la renovación de los caminos pastorales. No se trata de que porque así se ha hecho, así se debe hacer hoy y por los siglos de los siglos. No, hay que renovar también los métodos pastorales y en el hoy de nuestra historia, en el hoy de nuestra realidad,
dar razones de nuestra esperanza, como dice San Pedro, de nuestra fe. Somos entonces testigos de esperanza con nuestros labios, con nuestra boca y sobre todo con nuestra vida y con nuestras acciones. Así es, hacernos una iglesia de la cercanía con la presencia de Jesucristo. Una iglesia que no se separa de la vida, que se hace cargo, que asume, que toma las fragilidades y las pobrezas de nuestro tiempo. Una iglesia sanadora. Sanadora, ¿por qué? Porque cura las heridas y los corazones del hombre de hoy. Por eso es que la iglesia es samaritana. La iglesia es proximidad. Nos bajamos del caballo y como el buen samaritano tocamos las heridas de los hombres de nuestro tiempo y tocamos el corazón de los hombres con actitudes en la compasión y en la ternura. En caso contrario, aunque nos llamemos, pero con nuestros actos, no somos la iglesia del Señor. Se trata de comunión, misión, participación, encontrar, escuchar y por último, la idea fuerza del verbo discernir. Y este tiempo del sínodo es tiempo de gracia, es tiempo de paso de Dios, es el kairos del Señor, es el paso suyo, es la actuación suya, es tiempo de gracia en medio de nosotros. Por eso no basta con cumplir los mandamientos, porque se cumple y se miente. Hay que ir más allá. Es el estar juntos, es el escuchar juntos y juntos discernir, ver al interior, no las apariencias, ver el mundo y ver a la iglesia en su vida, en su accionar, en su misión. Se trata de ver como Jesucristo adentro, no en lo exterior, no en la apariencia. Pongo ejemplo, yo puedo parecer buen cristiano, pero en el fondo no serlo. Y yo lo sé perfectamente, no puedo engañar, no puedo, como decimos acá en Guatemala, babosearnos a Dios y babosear nuestra conciencia, aunque nos baboseemos a medio mundo. Se trata de ver hacia adentro de nuestra propia realidad, la realidad de los demás y la realidad del mundo. Ver con amor, ver con la luz que Dios nos da a través del Espíritu Santo y viendo, discerniendo con el corazón. No discernir, darnos cuenta de las cosas para dejar las cosas como están. Todo lo contrario, es entrar en diálogo, es escucharnos, iniciar el debate, no la discusión tonta que no nos lleva a nada, sino discernir para buscar soluciones y tomar decisiones. Al final, no seremos los mismos, la misma mica con otro traje, como pasa en nuestra realidad política. Queda un gobierno con un partido. A los 4 años, aunque cambiemos el partido, castigando al partido que nos ha gobernado durante 4 años, gana otro candidato porque el pueblo lo pone, los que no disciernen bien, y la misma corrupción, la misma injusticia, la misma desigualdad, el mismo saqueo al Estado, que son bienes del pueblo. Entonces tenemos la misma mica
con otro traje porque la realidad no cambia. No somos los mismos de antes. Hemos cambiado. Entonces, es camino de discernimiento espiritual, de discernimiento social, de discernimiento comunitario, discernimiento por la oración y el contacto de la palabra como oyentes. Es escuchar al mundo y ver el mundo. Es para transformar. Es iglesia renovada, fiel a Dios y a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres son los destinatarios del reino de Dios, son los destinatarios de la salvación. Y recordémonos que la iglesia es servidora del reino, fiel a Dios y fiel a los hombres. No es pues más de lo mismo en nuestros métodos pastorales repetitivos. Es estar atentos a lo que Dios nos quiere decir. En este tiempo, en el hoy de nuestra historia, es ser levadura, es ser sal de Jesucristo, como dice San Pablo, es ser perfume del Señor, es ser fragancia del Señor, porque a veces olemos a diablo, no aquella loción que se llama diablo, no, a Satanás. Olemos a azufre por nuestro pecado y por nuestra indiferencia. Es estar atentos a Dios, a lo que Él nos quiere decir en este tiempo y caminar en la dirección, en el rumbo que Dios quiere orientarnos. Por eso, mis hermanos, buen camino sinodal, buen paso de Dios en el hoy del mundo, en el hoy de la iglesia. Dios les bendiga. Hasta el próximo martes.